Muy buen día a los que están viendo este video. En este video les voy a explicar un poco sobre lo aprendido, lo visto en clases, sobre el análisis del mundo contemporáneo. Mi nombre es Cristiana Morales Narciso. Bueno, empezaríamos partiendo desde la agronomía y de los puntos principales, las fechas importantes que se dieron durante desde la aparición del hombre hasta en estos días. Bueno, desde hace 10.000 años antes de Cristo aparecieron los primeros hombres sedentarios que vivían como nómadas y después pasaron a ser sedentarios. Hace 1000 años antes de Cristo se introdujo el hierro en la agricultura, ya que antes utilizaban piedras, huesos o maderas para sus labores, y en 1930 se inventó el primer fertilizante artificial para el buen desarrollo de las plantas y facilitar un poco más la agricultura. Y ya en la 1950 y 1970 le conoció como Revolución Verde a la introducción de nuevas maquinarias agrícolas y sistemas de riegos y otros inventos y avances en la tecnología para la agricultura. Aquí también tenemos el calendario agronómico, en donde vienen fechas importantes que se celebran a nivel internacional o mundial, que uno de ellos sería el Día Mundial de los Humedales, que se festeja el 2 de, 2 de febrero. El 22 de febrero también se festeja el Día Mundial de la Agronomía, el Día del Campo, el Día Mundial contra el Cambio Climático y el Día Mundial de la Salud. Y también en la ONU nombra cada año de acuerdo a las metas y objetivos que tiene para ese año, como sería el 2023, que fue el año internacional del mismo, el 2025, que fue el año internacional de la conservación de los glaciares, y, y así, como el año 2026, que sería el año internacional de los voluntarios para el desarrollo sostenible. Después definiríamos lo que es las corrientes educativas y los pensamientos económicos, que fueron pensamientos creadas por filósofos, psicólogos y pedagógicos basadas en el aprendizaje o en el pensamiento económico. En las corrientes educativas fueron un conjunto de pensamientos filosóficos, psicológicos y pedagógicos que fueron, bueno, partieron desde el punto de la enseñanza al aprendizaje. Y lo del pensamiento económico con la rama de la economía que partió desde el punto de vista del pensamiento económico. Las principales corrientes educativas serían el pensamiento filosófico de John Dewey, el método Montessori, el enfoque humanista y otras corrientes más. La pedagogía educativa también forma parte de eso, que sería el aprendizaje por descubrimiento, en donde se dice que el niño aprende más mediante su propio descubrimiento. Y la teoría sociocultural del aprendizaje también. Bueno, las principales corrientes económicas serían el mercantilismo, el neoclasismo, los clásicos, los socialistas, monetaristas y otros pensamientos. Bueno, estos partieron desde el punto de vista de la economía. Durante la primera mitad del siglo XX se dieron tres principales acontecimientos que marcaron la evolución de la economía de la humanidad, que sería la revolución industrial entre 1750 y 1850, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La revolución industrial esta se caracterizó más por un avance tecnológico, el desarrollo de nuevos inventos de máquinas y la industrialización, en donde hubo cambios y transformaciones sociales, políticos, económicos y antiguos del régimen y otras nuevas.
las actividades artesanales que se hacían a mano, bueno, fueron sustituidas por máquinas. Hubo cambios en la agricultura, en los transportes, en la ciencia y en la tecnología. En el país en donde partió la revolución industrial fue en tierras que se conoció como el taller del mundo. De ahí se expandió a todos los demás países. En la Primera Guerra Mundial, conocida como Gran Guerra, comenzó el 28 de julio de 1914 debido al asesinato del archiduque Francisco Fernando, que era el príncipe heredero del, del Imperio Austria-Hungría, y finaliza el 11 de noviembre de 1918 por el Tratado de Versalles. Durante esta guerra hubo cambios políticos, sociales y económicos, con muchas muertes y bajas. Bueno, en esta guerra se enfrentaron dos grandes potencias, que es el Triple Entente, constituida por Francia, Gran Bretaña y Rusia, y la Triple Alianza, constituida por Austria-Hungría, Italia y Alemania. Bueno, los conflictos que podríamos destacar serían las batallas de Verdún y las guerras de trinchera. Hubo consecuencias negativas, que serían las elevadas pérdidas humanas, las personas mutiladas, la sustitución de la mujer a las labores de los hombres, y la destrucción de muchos bienes materiales, los países endeudados con crisis económicas, la desaparición de grandes imperios como serían el Austria-Hungría y el Imperio Otomano, el impacto en el medio ambiente causado por las explosiones y la destrucción masiva que hubo durante el conflicto. Algunas de las positivas serían la búsqueda de los derechos laborales, modificación en el mapa mundial, ya que hubo independización de muchos países, los avances médicos y el desarrollo de la industrialización y nuevas reformas educativas. Durante durante la Primera Guerra Mundial hubo tres fases, que serían la guerra del movimiento, en donde las potencias enemigas se concentraron en un ataque táctico y rápido para ocupar los territorios del bando enemigo. Las guerras de trincheras, en donde hubo un gran periodo de estanque para durante la guerra, ya que ni el primer ni el segundo mando cedían. Y la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra de Movimientos, que donde se vio involucrado Estados Unidos debido a los ataques que recibieron sus barcos de parte del otro bando, y Estados Unidos pasó a formar parte de los aliados, y Italia también se cambió al Triple Entente. Las principales causas fueron las disputas imperialistas, el nacionalismo, la expansión del dominio, que todos los países querían expandir sus territorios, división de los dos bandos y la paz armada, que fue como una paz durante 1871 a 1914, sin embargo siempre hubo tensión entre las naciones. Durante después de este conflicto se creó la Sociedad de las Naciones Unidas, mediante el Tratado de Versalles, que fue un tratado donde Alemania aceptaba toda culpabilidad, guerra, aceptaba sus pérdidas territoriales, que tuvo grandes humillaciones y fuertes condiciones impuestas a través de ese tratado. Después de unos 20 años, la Segunda Guerra Mundial fue detonada por Alemania cuando invadió Polonia en 1939, liderado por Adolfo Hitler, que fue el líder dictador principal de esta Segunda Guerra. Las causas, como ya se mencionó, fueron el Tratado de Versalles, el surgimiento del nazismo, la política de apaciguamiento, las tensiones entre países. Los bandos enfrentados en esta Segunda Guerra fueron las potencias del eje, conformado por Alemania, Italia y Japón, los aliados, conformados por Reino Unido, Francia, Estados Unidos, la Unión Soviética y China. Hubo consecuencias de varios millones de muertes. Surgió el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética para ser la máxima potencia del mundo, e inició la Guerra Fría. Bueno, y también se creó la ONU. Después de esta guerra, bueno, las causas que lo finalizaron fue la derrota de Alemania
con el suicidio de Hitler, la derrota de Japón, en donde Estados Unidos lanzó unas bombas atómicas. Sus ciudades que son Nagasaki y Hiroshima, la superioridad militar formada por los aliados, la fatiga y la presión interna. Después de eso, se realizó una conferencia en 1914, conformada por 44 países, en donde se llegó y se firmó los acuerdos de Bretton Woods con el objetivo de crear un sistema monetario internacional estable y fomentar el comercio y la cooperación entre los países. Bueno, en esta se establecieron reglas para la economía global. Después de la Segunda Guerra Mundial y sus principales representantes fueron John Maynard, representante británico, y Harry Dexter, delegado de Estados Unidos. Dentro de estos acuerdos se crearon el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, se propuso el dólar como cambio monetario a nivel mundial y el Acuerdo General de Aranceles del Comercio. También se impuso una nueva orden mundial en donde se creó la ONU, con sede en Nueva York, que se crearon varias organizaciones, también como son la UNICEF, el OIT, la UNESCO, el Fondo Monetario Internacional, la FAO y la OMS, con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacional y promover la cooperación internacional entre todos los países, fomentar el respeto por los derechos humanos y no utilizar el uso de fuerzas o armas para iniciar otro conflicto como el que se vieron. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética aprovecharon para la debilidad de Europa para convertirse en las máximas potencias mundiales, y a eso se le conoció como la Guerra Fría, en donde no hubo uso de armas. Bueno, no, sí hubo conflictos locales y guerrilleros, pero no se activó una guerra entre ambas naciones por el uso de bombas nucleares y explosiones y, bueno, ataques. Las dos grandes potencias que se enfrentaron serían Estados Unidos con una ideología capitalista y la Unión Soviética con una ideología comunista. De las principales características que fue una carrera armamentista, una carrera espacial, la polarización del mundo y el muro de Berlín fue característico de la Guerra Fría. Durante esta guerra en la carrera espacial se lanzaron satélites por la Unión Soviética y de parte de Estados Unidos el misión Apolo 11, donde el astronauta Neil Armstrong fue el primero en pisar la Luna. Hubo conflicto político, económico, social y militar durante esta época. Eh, lo del sistema capitalismo, bueno, consistía en un sistema económico y social basado en la propiedad privada, y el comunismo se basaba en que sería en donde los medios de producción estarían en manos del Estado. Bueno, este conflicto llegó a su fin tras la caída del muro de Berlín en 1989. Estos fueron algunos de los acontecimientos que sucedieron desde la aparición del hombre hasta este punto. Pues eso fue todo. Gracias.